Continuamos con nuestra famosa historia. Dijimos que vamos a hacer dos en esta parte de la historia de Isaac con Rebeca. Y bueno, tenemos que irnos a los estudios anteriores para ver qué fue lo que pasó y por qué ahora Isaac y Rebeca tienen dos chicos, Esaú y Jacob, cuando Isaac tenía ya 60 años. Continuamos esta historia porque esto se va a poner recontra súper interesante y el Señor Dios nos va a enseñar algo excelente en esta historia. En el Génesis 25-27 dice: los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Y da la impresión que aquí ya empieza a formarse una familia disfuncional, porque hay preferencias. La mamá prefiere a uno, el papá prefiere a otro, y el papá prefiere a aquel que es el que aporta en la casa, mientras que la mamá prefiere a aquel que va a hacer su ayuda en la casa y va a estar con ella. Mire qué personalidades tan diferentes se encuentran en esto. Pero va a haber un tercer integrante en estas preferencias, conforme la psicología o la sociología nos dice. Va a haber preferencias y en esto va a entrar alguien más con estas preferencias. El apóstol Pablo, al libro de los Romanos, escribe en el capítulo 9:13, dice: ¿cómo está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y miren la irónica propuesta que hace el apóstol y a la vez también la respuesta, porque el versículo 14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, hay preferencia también en Dios, porque en la historia esta vamos a ver que Dios dice: no, a Esaú no, pero a Jacob sí. Es como que Dios también entra en la preferencia de esta familia disfuncional: Rebeca, Jacob, Isaac, Esaú. Y bueno, ¿hay preferencia o no? Vamos a ver en el transcurso de esta historia. En el Génesis 25-29, si usted lee la escritura, va a ver esta historia que dice que Esaú, como siempre, sale a cazar, trae comida para la casa, él es el que aporta para la casa. En este día tan especial, él viene súper cansado y da la casualidad de que Jacob está cocinando, está haciendo el almuerzo. Y me supongo que el olor del almuerzo era tan agradable y Esaú venía tan cansado que lo único que quería era comer. Y se va a dar esta famosa historia que está en el Génesis 25 desde el 32. Dice: entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júrame ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y para ellos el famoso juramento, para esa cultura y en esos días, el juramento era como firmar, como decretar, como decir sí, pero no hay marcha atrás. Así que Esaú le jura y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Con este juramento le cede a Jacob los derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Vaya, esta historia se está poniendo un poquito especial. Ahora, si volvemos a la cuestión de no solamente está la familia, sino que también ingresó Dios en esto, porque hay preferencia en Dios. O sea, como dice el mismo apóstol, también hay injusticia. ¿Hay injusticia en Dios por haber elegido a alguien o no? Bueno, en esta historia estamos viendo algo que está sucediendo. Y es que Esaú está pasando por una etapa en la que no le importan las cosas, sino solamente yo quiero satisfacer mis deseos de mi carne. Porque el hambre, oye, no es que iba a quedarse días sin comer. Él me supongo que comía todos los días, no pasaba hambre. Todos los días había la comida, pero en este momento y en este día, lo que él le da mucho más importancia es: yo quiero comer, pero ¿y tus derechos de hijo mayor? Pues a mí que me importan los derechos de hijo mayor, yo lo que quiero es comer. Y ahí se da toda la historia. Entonces el Señor Dios tiene preferencias y el Señor Dios también es injusto. El apóstol Pablo dice: de ninguna manera, pero en todo caso veamos más la historia.
¿Qué es el asunto de la primogenitura y aquello que Esaú está despreciando ahora? Bueno, dice que el primogénito en esa cultura y en esos tiempos tenía doble porción de la herencia. Cuando su padre moría, todo lo que él tenía le dividía en tres, y dos era para el hijo mayor y el uno era para el hijo menor. En este caso que habían dos hijos, porque si había más hijos les dividía de acuerdo a eso. Y dice que cuando el padre moría, el hijo mayor quedaba a la cabeza. Él era el guía, él era el que ordenaba, él era el que quedaba a la cabeza de todo. Y sobre todas las cosas, y Dios va a poner esto después como estatuto perpetuo, es que el hijo mayor, el primero, es de pertenencia a Dios. El hijo mayor le pertenece a Dios. Y Esaú lo que acaba de hacer en estos momentos, por satisfacer un deseo que él tiene de comida, porque está recontra que cansado, pero él quiere comer, él quiere recuperar fuerzas, él quiere sentirse bien. O sea, es el yo quiero. Antes de nada es el yo quiero. Y menosprecia el que pertenezca a Dios, porque ser el primogénito es pertenecer a Dios, y eso es lo que él menosprecia. En el Génesis 26 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, miren, Rebeca ya tiene una profecía, porque el Señor Dios se lo presenta a ella. No es que se imagina, no es que ora y espera, sino el Señor Dios va a tratar con ella personalmente, y esto vimos en la lección anterior, ella tiene profecía. Ahora el Señor Dios se le va a presentar a Isaac. Ya no es solamente lo que le cuentan, ya no es solamente la fe que él tiene para oír y orar por Rebeca y luego ver que el Señor Dios contesta la oración Rebeca y tiene hijos. Ya no solo es eso, sino que ahora Dios se le aparece a él y le va a hablar a él. Y a él le va a dar la promesa que tenía con Abraham. En el 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La misma promesa de Abraham ahora la tiene Isaac. Ya tiene esa promesa de parte de Dios, directamente de parte de Dios. Y esto es recontra que importante. No se olviden, Rebeca tiene revelación, profecía. Ahora Isaac tiene promesa. Y estas dos cosas van a estar en la vida de esta familia media disfuncional, como hemos visto desde el principio, y que ahora el integrante también es Dios en esta disfuncionalidad. Pero si seguimos leyendo en el Génesis 26:34, nos va a dar a luz acerca de este hijo que acaba de menospreciar su primogenitura por comer. En el Génesis 26:34 dice, y cuando Esaú era de 40 años, estaban viviendo en esta tierra de Gerar, no se olviden, él ya cumple 40 años, y dice que tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basamat, hija de Elón, Eteo, y este es lo que llama la atención. El versículo 35 dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac, para Rebeca. Vaya. En esta familia no se casaban con las personas que vivían fuera del vínculo que tenían como familia. Si vamos a ver la historia de Isaac y de Rebeca, nos vamos a dar cuenta que esa era su costumbre, eso practicaban. No podían casarse con nadie de esa tierra en la cual estaban viviendo. Tenían que ir y buscar a su familia para poder casarse. Pero ya estamos viendo que Esaú lo único que quiere es satisfacer sus deseos carnales, en otras palabras. Mi carne es la que me está mandando y yo quiero satisfacer. Entonces primero fue la comida, ahora son las relaciones. Y dice que él no solo tomó una, sino tomó dos. Pero no tomó dos mujeres de su familia, yendo a donde estaba su familia y traer dos mujeres para él, para casarse con ella, que ya es grave tener dos, porque está viendo que sus abuelos y su padre tiene una, pero él, pues a mí qué me importa, yo quiero tener dos, quiero satisfacer mi deseo. Pero da la casualidad que la escritura dice que estas dos chicas que él tiene ahora como esposas fueron amargura de espíritu para ellos. O sea, fue terrible la situación, y Esaú está empeorando las cosas. Génesis 27. Bueno, ahí nos cuenta que Rebeca
está en su carpa y escucha que Isaac, que ya tiene más de 100 años, está hablando con Esaú y le dice, ve a donde está el rebaño, ve y le dice que vaya y case y le traiga comida. Y entonces Rebeca, cuando escucha esto, va donde Jacob y le dice a Jacob esto que está en el versículo 9 del Génesis 27, ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos, voy a preparar a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta, tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir. No se olviden que ella tiene promesa, pero hoy ella está metiendo las manos en esta promesa. No deja que Dios actúe en la promesa, sino que ahora ella va a meter. Y va y le dice eso a su hijo, ve y tráeme unos cabritos que vamos a hacerlo para que Isaac te dé la bendición a ti y no a Esaú. Mientras Esaú va a cazar, Isaac va y coge 2 cabritos y esto llama mucho la atención. ¿Por qué 2? ¿Por qué no solamente 1? Porque va a preparar comida para Isaac. ¿Por qué 2? Él va, trae 2 y la mamá sacrifica 1, lo hace la comidita, sacrifica al otro, pero con el otro va a cubrir el cuerpo de Jacob, porque Jacob no tiene pelos, pero Isaac tiene mucho vello, así que para que Isaac deje ese temor, porque le dice a su mamá, si es que mi papá me palpa y ve que no soy, entonces en lugar de bendecirme me va a maldecir, y eso está terrible. Así que la mamá le dice, no, tranquilo, yo te voy a cubrir con las pieles del corderito, y cuando tu papi te palpe, él va a sentir vellos y no va a sentirse lampiño. Y por ende, eso es lo que va a suceder. En el versículo 22 dice, Jacob se acercó para que su padre le tocara. Entonces Isaac le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Esto es lo hermoso y lo lindo que va a suceder en esta historia. Porque siempre que nosotros metemos la mano en la historia, Dios la usa para bien. El 27 dice, cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa, entonces lo bendijo con estas palabras. Sí, este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Y fue la bendición de Isaac sobre Jacob. Ahora, ¿por qué digo que es hermoso? Nosotros metemos la mano, pero Dios lo usa para bien. ¿Sabe que la bendición del Padre es recontra, que es súper importante? Y no solamente estoy hablando de la bendición del Padre Celestial, sino la bendición de los padres también que Dios puso aquí en esta tierra. Son tan importantes. Y todo esto que está sucediendo nos va a dar algo recontra que es súper lindo e importante. El Génesis 27-22 dice, y se acercó Jacob al padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y en el 27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo. Esto es lindo. Miren, en el Nuevo Testamento, el apóstol va a decir que nosotros estamos en Cristo. Porque aquel que está en Cristo es nueva criatura. Nosotros somos pecadores y nos acercamos todos los días delante de Dios, el Padre Todopoderoso. ¿Cómo un pecador puede acercarse delante del Dios Todopoderoso para orar, para pedirle bendición, para pedirle misericordia, para pedirle gracia? ¿Cómo? Si el Dios Todopoderoso nos ve a cada uno de nosotros como tan pecadores, tan feos, ¿cómo nos va a bendecir? Pero sin embargo, cuando estamos en Cristo, y nos acercamos al Dios Todopoderoso con confianza, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos con confianza al Padre Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque va a suceder esto que está sucediendo ahorita. Va a suceder. El Padre Celestial va a escuchar, en este caso mi nombre, Marco, va a escuchar, y el Señor Dios Todopoderoso va a decir, la voz es del Marco. Marco está hablando conmigo, pero Marco es un pecador, está haciendo cosas terribles. La voz es de él, pero cuando me va a palpar, el Dios Todopoderoso va a palpar ¿a quién? A Jesucristo, porque estoy en Cristo, estoy revestido de Cristo. Y con Cristo me acerco al Padre. Y Él va a palpar y me va a decir, es la voz del Marco, pero yo le palpo y es mi Hijo Jesucristo. Y cuando el Señor Dios Todopoderoso se acerca y me huele, no va a oler lo feo del pecado, lo feo de la transgresión que yo voy a tener día tras día, porque soy un pecador día tras día, que me acerco delante del Señor día tras día. Él va a oler a su Hijo Jesucristo. Y Él va a decir, es la voz del Marco, pero cuando yo le huelo, es el olor de mi Hijo Jesucristo. Y entonces va a bendecirnos.
Miren, no somos nosotros los que merecemos tanta gracia y tanta misericordia del Señor Dios, pero es la gracia y la misericordia de Dios la que a través de Jesucristo nos lo va a dar. Y esto es lo hermoso. Pero para terminar esta historia va a venir algo bien feíto, y que también nos va a traer a luz algo que está en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. El versículo 37 dice: entonces Isaac le contestó: mira, yo le he dado a Jacob autoridad sobre ti, le he dado por siervos a todos tus parientes, y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? ¿Por qué? Porque Isaac ya regresa con todo y le dice Esaú ya regresa con todo y le dice a su padre Isaac: aquí está, bendíceme. Y Isaac le cae un balde de agua fría, pero yo ya le bendije, y ahora ¿cómo es el asunto? Y Esaú le dice: pero padre, yo también necesito de tu bendición. En el versículo 38 dice: Esaú insistió: no puedes dar más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí. Y volvió a llorar a gritos, lloró a gritos, y esto es horrible. Me viene a la mente el libro de Apocalipsis, cuando dice que cuando las personas no están en el libro de la vida y son echadas al lago de fuego, dice: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué esperar hasta ese momento último, cuando en el día del juicio no esté el nombre de nosotros en ese libro, y el Señor Dios tenga que decir: tienes que apartarte de mí, hacedor de maldad? Y ahí llorar amargamente diciéndole: pero ¿cómo es posible? Yo conocía de ti, yo te seguía a ti, ¿cómo es posible? Porque menospreciamos en el día de hoy la gran bendición de Dios. Preferimos darle gusto a nuestra carne en lugar de agradarle a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y ahí va a venir el lloro y el crujir de dientes. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, revestidos de Jesucristo, y el Señor Dios nos va a dar la bendición que necesitamos día tras día. Ahora, ¿cómo queda el plan? Abraham con Sara tienen a Isaac. Ahora Isaac con Rebeca tienen dos chiquitos, pero Esaú ha menospreciado. No es que Dios ha elegido a Jacob y menospreció, sino que Esaú mismo menospreció con todo lo que está haciendo él, la bendición de Dios, y Jacob es puesto en su lugar, y con Jacob ahora va a venir la promesa. Y esta es una parte de la historia. Continúa la historia. Nos veremos en la próxima oportunidad. Dios me los bendiga ricamente.